corazón. Este es un sitio que se llama el Golfeado de Petare. Aquí antes se toma la gente la foto, nos hacemos pasar, le damos un chocolatico, hablamos de la historia del Golfeado. El Golfeado nació antes de ser de los dos caminos, antes de ser de los Junquitos, antes de ser de los Teques, nació en Petare. Te estoy hablando al principio del siglo XX, o sea, cuando Guzmán Blanco, existía el tren Petare Santa Lucía. Hay una grabación de Caracas del siglo XX, si ustedes dicen en el minuto 18, creo que, y dice, le dejaban bajarse de la estación, que es aquí en La Junita, bajarse en 5 minutos porque probaban el famoso Golfeado de Petare. Nosotros estamos rescatando a través de la historia el Golfeado de Petare. Si ustedes ven aquí esta imagen, si yo le digo, ¿se imagina dónde es? No tienen idea, ya le voy a decir. Esta es la misma imagen, esto lo hicimos nosotros entre familias. Esto no lo hizo, bueno, dicen que nosotros no somos artistas, nosotros que nos presentamos con esto. Este también lo hicimos entre mi esposo, Fran Suárez, que es el que hace los golfeados. Yo también lo hago, pero lo hace más que yo. Porque la iniciativa del teatro. Lo hizo mi hijo, los hijos de él, nosotros dos. Mi hija. Y lo hizo mi hijo varón, que no está aquí. Y los hijos de él y nosotros. O sea, son unas fotos, son fotos reales. Si tú ves, si ustedes ven, si yo le digo, ¿qué parte usted se imagina que es esta parte? ¿No tienes idea? No. Si yo le digo que es la redonda de Petare, ¿ah? Que esta es la calle, eso se llama la Plaza La Libertad. Por aquí pasaría el elevado de Palo Verde, esto sería la Otoganga, y aquí lo que queda, en ese espacio nada más, el portón, que es un arco, solamente queda eso, de lo antiguo. ¿Por qué? Porque Petare era resguardo, se le decía el portón porque cerraban las puertas para guardar Petare, resguardar Petare. Nuestro golfeado es hecho a leña, con mango de jardín, la leña de mango de jardín y semeruco. Impregna el sabor del... Totalmente. Nuestro golfeado tiene el olor, parte el queso y el papelón es picado dentro de la masa. No es rallado. ¿Qué pasa cuando tú lo rayas? Lo metes y se vuelve como un rol, se une todo. Acaso cuando tú pruebas el golfeado. Soy Angélica Suárez, la hermana de Fran Suárez. Desde 5 añitos saboreando y degustando los golfeados de Petare. Las personas le pueden decir golfeado, golfeado, o le pueden decir, como les decían antes, golfeado, que es nuestra iniciativa. Nuestra iniciativa se llama Golfeado de Petare, porque lo que trata es de retomar la identidad patrimonial del golfeado o del golfeado para aquellos panaderos de origen canario, de origen isleño, que se establecieron en Petare, en ese lugarcito que ustedes tienen aquí en el corazón ahorita, ¿ok? Y que hoy es la redoma de Petare, pero que antes simplemente se llamaba Plaza Libertad, e hicieron famoso el golfeado. Esta propuesta lo que hace es enaltecer a esa familia de canarios. Claro, yo tengo familia de canarios, porque los Suárez son, digamos, canarios, vinieron a Petare cuando Petare era un corregimiento. Mi familia llegó, o sea, ni siquiera un pueblo, todavía no se había fundado el pueblo cuando mi familia llegó. Pero, ¿quiénes hacían golfeado? Los que llegaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero yo tengo una anécdota ahí bien interesante. Una de las primeras familias
digamos, que hizo famoso el golfeado era la familia Duarte, la familia María y Gregorio Vicente Duarte. ¿Ok? Y otra familia se llamaba Figuera. Entonces, en Petare hubo como una especie de ebullición del golfeado. Y llegó un momento en que todo el mundo empezó a hacer golfeado, porque el golfeado se hizo muy famoso. ¿Ok? Pero se creó como una especie de guerra, en el buen sentido de la palabra, de competencia sana entre dos familias. Una que estaba en esa Plaza Libertad, que era la familia Duarte, y otra que estaba en el Cerrito, que es como decir enfrente, que era la familia Figuera. Entonces, entre la familia Duarte y la familia Figuera había una lucha feroz por la parte del golfeado. Pero ¿qué pasó? Que todo esto que vamos a hablar llegó, que es como una especie de sueño, por eso que yo les digo que yo los invito a cruzar el umbral del tiempo. Estamos en 2021, pero cuando tú llegas a la casa y te tomas la foto frente al mural, tú te sientes que te trasladas a ese lugar en 1940, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, llegó un momento en que ese sueño se terminó. ¿Por qué? Bueno, porque pasó un cuchillo caliente en esa mantequillita que se llama Petare y partió a Petare en dos con una cosa que se llama la Francisco de Miranda, ¿ok? Y empezaron a demoler varias cosas, y entre otras, demolieron el lugar donde estaba la casa de la gente que hacía el golfeado. Entonces, esa gente tuvo que empezar a irse para otros lados. Y entonces, por eso es que se va hacia los dos caminos, hacia Sabana Grande, Chacao, todo ese caso, va emigrando, ¿ok? Pero entonces esa familia se desaparece en el tiempo para el golfeado. Yo tengo una prima, que es mi prima Silvia Avellaneda, que está casada con Ernesto Figuera. Y Ernesto, que es el que, digamos, habla de su papá, que era panadero, que hacía los golfeados, etcétera, etcétera. Un día llegó para casa y nosotros empezamos a hablar de la familia Duarte, de la familia Figuera, y él me dice, yo soy Ernesto Figuera, pero ¿tú sabes cuál es mi segundo apellido? Duarte. Es así como el eslabón perdido, pues. Es así como el producto de la reconciliación de las dos familias que quedaron así, digamos, que prevalecieron mucho tiempo, mucho más allá de la Francisco de Miranda, y bueno, crearon esa impronta del golfeado petareño. Tú mantienes como una especie de ADN olfativo, gastronómico, donde tus cosas son lo que tú llevas. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hubo una muchacha, lo estaba contando recientemente, que vino a comer golfeados para acá. Y regresó a la semana siguiente. Y a mí me pareció un poco extraño porque las personas normalmente no regresan en la semana siguiente, en esa época, sino que venían con un grupo, entonces de repente venían, yo fui el que vino hace 3 meses y tal, no sé qué. Pero a la semana siguiente, casi simultáneamente, casi ahí mismo. Y me dice, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo comí golfeado. Y de, bueno, ¿qué te pasó? Es que yo le di el golfeado a mi abuela. Yo le di golfeados a mi abuela, de esto que yo compré para llevar. Y mi abuela me dijo que le había recordado, ese golfeado le había recordado cuando ella venía con el abuelo en carreta hasta Petare a pasar el día y a comer golfeado.